Damos gracias a Dios por poder compartir nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo y de edificación en la palabra del Señor. La vez anterior estuvimos viendo el comienzo de la iglesia en Filipos, de cómo Dios guió la vida de Pablo y sus compañeros para establecer esta obra. Vimos la mano de Dios milagrosa en la conversión de Lidia, cuando allí había un grupo de mujeres, dice la palabra, que el Espíritu Santo puso en el corazón de Lidia que pusiese toda su atención en lo que Pablo decía. Y allí esta mujer llamada Lidia entregó su corazón a Jesús, luego los hospedó a los apóstoles en su casa y ella y toda su familia creyó en el Señor. También vimos la mano de Dios guiando y poderosa, libertando a esta mujer que estaba esclavizada por un espíritu de adivinación. Lo vimos en las circunstancias adversas que tuvieron que atravesar y cómo fueron acusados y metidos en la cárcel, en la parte más profunda del calabozo. Sin embargo, con los pies encadenados en el cepo, dice que Pablo y Silas alababan y bendecían el nombre del Señor, y los presos escuchaban sus alabanzas. Y allí hubo un gran temblor, donde las puertas de la cárcel se abrieron, y allí ese carcelero que estaba cuidando la vida de todos los presos, temblando, temeroso, entró corriendo y se puso de rodillas delante de Pablo y de Silas y le preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Y en aquella noche el carcelero los llevó a su casa, a ambos, les lavó las heridas, y dice que se bautizó, y tanto él como su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. De esta manera sencilla pero sobrenatural comenzó la iglesia de Filipos. Y en este tiempo me gustaría que podamos comenzar a leer y a reflexionar en la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Justamente la carta a los filipenses es una de las cartas del Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles iban fundando iglesias, generalmente enviaban cartas para animar, para fortalecer, para edificar en la fe y también para ayudar a los creyentes en diferentes situaciones y circunstancias que estuviesen atravesando. Y la carta a los filipenses tiene una característica, que de alguna manera nos anima a vivir una vida cristiana gozosa. Es la única carta en la cual más de 14 veces Pablo menciona y exhorta a los creyentes a vivir una vida gozosa. Fijémonos que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta desde una cárcel, que era la cárcel de Roma. Estaba a punto de sufrir el martirio por causa del Señor Jesucristo, por predicar el Evangelio. Sin embargo, como lo hizo allí cuando comenzó la iglesia de Filipos, lo vuelve a hacer ahora desde la cárcel, animando a los creyentes y animándonos a nosotros, más allá de las circunstancias, a vivir una vida de gozo. Decíamos que 14 veces Pablo menciona la palabra gozo y hace una exhortación justamente a vivir una vida cristiana con alegría. Solamente voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4 de la carta a los filipenses dice: en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes. ¿Cómo oraba Pablo desde la cárcel por los filipenses? Nos dice la palabra que oraba con gozo. Más adelante dice en el capítulo 2, versículo 2, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Como que Pablo estaba gozoso, pero necesitaba que los hermanos de Filipos le obedeciesen en aquellas cosas que él estaba escribiendo, y dice: completen mi gozo sintiendo lo mismo. Más adelante en el capítulo 2, versículo 17, dice: aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio, servicio en la fe de todos ustedes, me gozo y me regocijo con todos ustedes, asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Pablo decía: aunque tenga que entregar mi vida por causa del Evangelio, sin embargo me gozo
en esta obra y en este servicio que estoy haciendo al Señor. Y exhorta a los filipenses, también ustedes deben gozarse junto conmigo. Y otro versículo más muy reconocido allí en Filipenses 4, versículo 4 en adelante, dice Pablo: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense, que la gentileza de ustedes sean conocidas por todos los hombres. Hay muchos otros versículos que nos hablan del gozo y lo vamos a ir leyendo semana a semana. Pero qué bueno es saber que Dios nos llama a vivir una vida diferente, una vida de fe y una vida de confianza en el Señor. Me gustaría que en este tiempo podamos estar leyendo la introducción a la carta a los filipenses y ver algunas características que tienen que ver con aquellas virtudes o aquellas actitudes que nosotros debemos cultivar en nuestras vidas para poder vivir realmente una vida de gozo, una vida de paz, una vida de descanso en el Señor. Vamos a estar leyendo entonces Filipenses capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a ir leyendo de a poquito y vamos a sacar algunos pensamientos. Dice el versículo 1 de Filipenses: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, junto con los obispos y diáconos. Gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El primer principio que me gustaría que podamos meditar en este tiempo es la importancia del trabajo en equipo, de que nosotros podamos tener hermanos, amigos, compañeros, familiares, personas con los cuales podamos compartir la vida y podamos compartir el trabajo y podamos compartir los sueños y podamos también compartir el ministerio. El apóstol Pablo, si bien habla en primera persona, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Es decir, incluye a su compañero Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, que estaba con él como parte de este trabajo y ministerio que él estaba llevando adelante. Si bien podríamos decir que el apóstol Pablo era una persona ungida, llamada por Dios para hacer realmente un trabajo extraordinario, tuvo una conversión realmente espectacular cuando el Señor Jesús le salió al encuentro y cambió su manera de vivir y lo transformó en verdaderamente una persona activa que llevó el Evangelio hasta las partes más lejanas del Imperio Romano. Sin embargo, tenía la virtud de reconocer en su ministerio a aquellas personas que le ayudaban a llevar adelante el trabajo. Por eso lo incluye a Timoteo en esta oportunidad como alguien que estaba a su lado en ese momento difícil que estaba atravesando, ayudándole en la tarea y en el ministerio. Hay muchos pasajes, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, menciona a más de 24 personas que le estaban ayudando y le habían ayudado en alguna etapa de su trabajo, en la obra que él estaba haciendo para Dios. Esto no fue algo sencillo para el apóstol de aprender, porque cuando vemos su vida, vemos que hubo un hombre llamado Bernabé, que de alguna manera lo incluyó en el trabajo cuando por otras circunstancias el apóstol Pablo no estaba siendo tenido en cuenta. Nos dice la Biblia que Pablo era un perseguidor de la iglesia, un hombre tremendo que encarcelaba a los cristianos y de alguna manera estaba allí aprobando el asesinato de muchos creyentes. Uno de ellos fue Esteban. Nos dice la Biblia que fue el primer mártir, murió por causa del Señor, y dice que Pablo estaba allí a los pies de la ropa de Esteban cuando fue asesinado, y comenzó él mismo una gran persecución en contra de los creyentes. Sin embargo, el Señor, como decíamos antes, le salió al encuentro y él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, tuvo una conversión genuina a Dios y cambió completamente su vida. Y nos dice la palabra que los apóstoles no tenían confianza de que él se había convertido
y no querían recibirlo, aunque él quería reunirse con ellos y compartirles cómo Cristo le había salido al encuentro y cómo el Señor le había hecho una nueva persona y le había encomendado la predicación del Evangelio. Nos dice la Biblia en Hechos capítulo 9 que Bernabé lo tomó de la mano, dio testimonio delante de los apóstoles de cómo él había conocido al Señor y cómo había predicado la palabra con toda valentía, y a partir de allí Bernabé fue uno de los amigos de Pablo, que luego, cuando comienza la iglesia en Antioquía, hacía 14 años que Pablo estaba como haciendo banco allí en Tarso. Dice que Bernabé, al comenzar esta nueva iglesia en Antioquía, hizo 100 kilómetros para ir a buscar a Saulo, a Pablo, y lo llevó con él para trabajar juntos y edificar la iglesia. Qué bueno es saber que Dios nos invita a poder trabajar en equipo, a tener compañeros de trabajo. Fíjate lo que dice acá. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y los diáconos. Allí Pablo menciona a los obispos o a los obreros o a los pastores que estaban de alguna manera llevando adelante ese trabajo espiritual. Fíjate que no nombra a un pastor, nombra un equipo de pastores que estaban haciendo el trabajo espiritual en la iglesia de Filipos. Una iglesia nueva, pero tenía un grupo de pastores ya formados para llevar adelante el trabajo. Tenía diáconos que son los que sirven, los que ayudan, los que se dedican a las diferentes áreas de servicio. Es decir, había un equipo de trabajo que estaba llevando adelante la obra de la iglesia. Y hay una buena noticia para nosotros, y es que Dios no espera que nosotros hagamos el trabajo de manera solitaria. Dios no quiere llaneros solitarios. Dios no quiere personas que anden solas por el mundo. Por eso el Señor nos da amigos, por eso el Señor nos da compañeros de trabajo, por eso el Señor nos da familia, por eso el Señor nos da hermanos dentro de la iglesia, para que juntos podamos llevar adelante la tarea. Dice la Biblia, 2 son más que uno y mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo sostiene y lo levanta, pero hay del que cae estando solo. Uno solo puede ser vencido, pero 2 podrán resistir, y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Mirá, en este tiempo estamos haciendo muchas tareas y muchos trabajos. Casi todos los días estamos recibiendo, gracias a Dios, donaciones de alimentos, de Biblia, de otros insumos, por ejemplo, barbijos. Hemos estado haciendo alrededor de 3.000 barbijos que se han repartido en centros penales y a diferentes personas de la comunidad. Sin embargo, este trabajo no es un trabajo de una persona, sino es el trabajo de un equipo comprometido, solidario, que sabe trabajar unidos los unos con los otros. Y qué bueno es saber que Dios desea realmente esto. Mira, cuando esto no sucede, comienza el cansancio y la amargura a llenar nuestro corazón. Hay un testimonio muy interesante en el Antiguo Testamento de un liderazgo, podríamos decir, unipersonal, como fue el liderazgo de Moisés. Nos dice la Biblia en Números capítulo 11 que Moisés estaba muy amargado y muy preocupado por tener que llevar la carga solo del pueblo de Israel. Moisés deseaba morirse porque estaba realmente muy perturbado y abatido por causa de las quejas permanentes de los israelitas. Y le dijo a Dios le dijo Moisés: Señor, ¿para qué me llamaste? Mejor quítame la vida, estoy cansado de sobrellevar a este pueblo hacia el propósito que vos tenés para él. Y Moisés se quería morir, estaba muy abatido. Y el Señor le dijo: júntame 70 hombres, de los cuales vos veas que tienen autoridad, que tienen responsabilidad, que son fieles. Y yo voy a descender y voy a tomar de tu espíritu y voy a depositar sobre ellos. Y ya no llevarás más la carga solo,
sino ellos la llevarán contigo. Qué hermosa promesa. Moisés recogió, o juntó, mejor dicho, o convocó, más apropiadamente convocó a esos 70 varones. Fueron llevados delante de la presencia del Señor allí en el tabernáculo, y allí estaba Moisés. Y dice que el Espíritu tomó del Espíritu que estaba en Moisés, es decir, de la carga, de la visión, del proyecto, de los sueños que Dios había puesto en la vida de Moisés, y también los puso sobre ellos. Y ellos, de alguna manera, formaron el equipo que le ayudaron a llevar adelante el ministerio. Dios quiere ayudarnos a que podamos vivir una vida gozosa, y para eso tenemos que aprender a trabajar en equipo, y tenemos que aprender a compartir la carga, y no tenemos que estar solos. Por eso es importante la iglesia, la congregación, este espacio que estamos teniendo ahora virtual, pero pronto lo vamos a tener, Dios mediante, presencial, y el abrazo, el cariño y el apoyo de los compañeros y las compañeras que pueden ayudarnos en el ministerio es algo muy importante que debemos valorar para que el gozo de Dios también venga sobre nuestras vidas. En los momentos difíciles que pasó el apóstol Pablo, nos dice la palabra que sintió gran regocijo al ver a determinados hermanos que trajeron alegría y trajeron paz a su corazón. Y así también Dios lo quiere hacer con nosotros. El segundo principio que nos dice la palabra es justamente el principio del reconocimiento y del agradecimiento. Mira, no solamente nosotros tenemos que trabajar unidos o buscar colaboradores que nos ayuden en el ministerio, sino tenemos que agradecer y tenemos que reconocer a aquellos que trabajan codo a nuestro lado. Y el apóstol Pablo lo hacía, lo hizo en toda su carta, como lo hemos leído, pero también lo dice aquí en Filipenses. Dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, y en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Versículo 7, es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Fíjate vos cómo Pablo valoraba y reconocía todo el trabajo que ellos estaban realizando. Y dice que les recordaba en oración, con gratitud, viendo las cosas buenas que ellos habían hecho. Seguramente recordaba a Lidia y la hospitalidad que ella había tenido para haber hospedado en su casa cuando ni siquiera apenas le conocía. Seguramente estaría recordando la hospitalidad también del carcelero cuando les lavó las heridas, les dio de comer y se regocijó con él de haber creído en el Señor junto con su familia. Pablo seguramente recordaba también que la iglesia de Filipos fue la primera iglesia que le apoyó económicamente para que pudiesen llevar adelante la tarea. Dice allí el pasaje 4.15, Filipenses 4.15, lo vamos a compartir más adelante. Dice, y bien saben ustedes, hermanos de Filipos, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo ustedes. Pablo seguramente en sus oraciones daba gracias por la iglesia de Filipos, por los hermanos de Filipos que le habían ayudado económicamente para que él pudiese llevar adelante la tarea en otras regiones, y recordaba delante de Dios su generosidad. También seguramente recordaba, como dice el versículo 18, que las ofrendas y el apoyo
que ellos le estaban dando aún estando encarcelado allí en Roma. Versículo 18 de capítulo 4 dice: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, y estoy lleno, y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, sacrificio agradable de olor fragante y agradable a Dios. Pablo era una persona agradecida, y la gratitud nos hace vivir con gozo. La gratitud nos hace vivir viendo el vaso medio lleno, siempre valorando y recordando lo que otros han hecho por nosotros y están haciendo, reconocer su trabajo, pero también reconocer la bondad y la gracia de Dios. Mirá, muchas veces como seres humanos estamos atados a la queja. Siempre estamos viendo el vaso medio vacío y viendo de alguna manera todo lo que nos falta. Y tenemos poco sentido de gratitud en relación a todo lo que Dios ya nos dio. Hay un hermoso himno antiguo que dice: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. El ser humano tenemos la tendencia como seres humanos de pararnos en la queja, en la demanda, en todo lo que nos falta. Sin embargo, Dios quiere que nos plantemos en la alabanza y en la gratitud. Mira, hay un salmo hermoso que es el Salmo 103, donde David escribe este salmo y hablándose a sí mismo, a su alma, dice: alma mía, bendice a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor perdona todas tus maldades, sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de misericordia. El Señor te sacia con los mayores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. ¿Querés vivir una vida de gozo? Reconoce y valora a aquellos que están a tu lado. Reconoce y valora a aquellos que trabajan contigo en la obra, en el ministerio o en cualquier otra circunstancia. Tenla en cuenta, dile gracias, reconócelo delante de Dios en tus oraciones con gratitud. Dale gracias a Dios por cada vida, por cada miembro de tu familia, por cada amigo que tienes, por cada circunstancia buena que Dios te permite vivir, y aún por las malas, porque, como hemos dicho, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y un propósito Dios tiene para tu vida. Quiero animarte a que seas agradecido y a que reconozcas a aquellos que están cerca tuyo. En tercer lugar, Pablo valoraba y reconocía el poder de Dios sobre las circunstancias que él vivía y sobre la obra que Dios hacía en cada corazón y en cada vida. Dice el versículo 6: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo leo de vuelta. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como hemos dicho antes, el que comenzó la iglesia en Filipos fue Dios guiando a Pablo y a sus compañeros a predicar el Evangelio. Fue Dios quien movió el corazón de Lidia para que ella pusiese toda su atención en lo que Pablo decía. Fue Dios quien liberó a esa muchacha de la esclavitud en la cual se encontraba. Fue Dios quien abrió las puertas de la cárcel. Fue Dios quien llevó al carcelero a un encuentro personal con Jesucristo y a toda su familia. Y de alguna manera Pablo decía que ese Dios que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Qué bueno es poder descansar en la gracia y en el poder de este Dios
que comienza su obra y la termina. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Nosotros podemos predicar, podemos enseñar, podemos orar y podemos servir. Pero Dios es quien lleva adelante su obra en cada vida, en cada corazón y en el mundo en el cual vivimos. Mira, más allá de esta pandemia que estamos atravesando, de este virus que realmente nos tiene un poco angustiados con el hecho de poder de estar en cuarentena, de todas aquellas preguntas que nos hacemos en relación al futuro de la humanidad, qué bueno es saber que es Dios quien comenzó el universo y es aquel que tiene todavía en sus manos el poder y el futuro para llevar adelante sus propósitos. Mirá, Dios cambió el corazón del apóstol Pablo. Decíamos que era un hombre que perseguía a la iglesia, un asesino, una persona realmente hostil, que perseguía a los creyentes y que de alguna manera insultaba el nombre del Señor. Pero fue Dios quien cambió su corazón. Quiero leerte un pasaje en Timoteo, en 1 Timoteo 1, 12 y 16. Pablo dice: doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. A pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así vine yo a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Este Dios había comenzado una obra en Pablo y este Dios la estaba llevando a buen fin. Y así nosotros debemos confiar en su gracia y en su soberanía. No tenemos que estar perturbados por nada, sino debemos descansar en la gracia, en el poder y en la soberanía de nuestro Dios. Y por último, debemos poner nuestra confianza y esperanza en la seguridad de la vida eterna. Dice el apóstol Pablo en este texto que estábamos leyendo, en el versículo 10, dice lo siguiente, versículo 9: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben siempre lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo sabía que el amor de Dios iba a sobreabundar en la vida de los filipenses. Sabía que ellos estaban sirviendo, que estaban con un corazón fervoroso, queriendo hacer las cosas que a Dios le agrada, y de alguna manera seguía orando por ellos para que ellos pudiesen seguir haciendo lo que Dios quería que ellos hiciesen, para que llevasen abundante fruto para la gloria del Señor. Estamos en este mundo para hacer aquellas cosas que a Dios le agrada que hagamos: compartir la palabra, ayudar a nuestro prójimo, sembrar el amor de Cristo en los corazones que le necesitan, acompañando al que está solo y haciendo lo que Dios desea que nosotros hagamos y lo que Él nos ha dejado establecido en las palabras. Y dice Pablo: ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo, para honra y gloria del Señor. En Jeremías capítulo 29, versículo 5, el Señor nos dice: trabajen en favor de la ciudad en donde viven, pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Y en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 16, Jesús dice:
Procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Mira, el gozo de Dios también se manifiesta cuando nosotros servimos y hacemos aquellas cosas que el Señor quiere que hagamos. Jesús dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Vivimos en un mundo egocéntrico, en un mundo consumista, en donde de alguna manera se piensa que cuanto más bienes tengamos, más felices vamos a ser, o cuanto más necesidades satisfacemos en nuestra propia vida, más alegría vamos a tener. Sin embargo, los principios de la palabra de Dios y los principios espirituales que estamos leyendo nos dice que cuanto más nosotros sirvamos, cuanto más ayudemos a aquellos que están en necesidad, cuanto más nos enfoquemos en hacer aquellas cosas que Dios quiere que hagamos, el gozo de Dios va a venir y va a inundar nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, trabajo en equipo. En segundo lugar, gratitud y reconocimiento. En tercer lugar, confianza en la soberanía y en el poder de Dios. Y en cuarto lugar, nos dice el pasaje, el servicio como la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos para llevar abundante fruto y alabanza al nombre del Señor. Yo quiero animarte en este tiempo a que podamos comprometernos en esto que hemos compartido, que puedas vivir una vida gozosa, porque Él quiere que así nosotros vivamos, más allá de las circunstancias adversas que estamos atravesando, enfocarnos en aquello que Dios quiere que nosotros hagamos con estos principios de la palabra que hemos leído, porque dice la palabra que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Recordemos, la iglesia de Filipo nace de la prisión de Pablo y de Silas, donde el poder de Dios se manifiesta en medio de esa circunstancia adversa, donde ellos pudieron alabar y bendecir el nombre del Señor. Y esta carta a los filipenses, escrita desde la cárcel de Roma, Pablo nos sigue llamando y nos sigue exhortando a que nos gocemos siempre en el Señor. Si valoramos a aquellos que están a nuestro lado, si reconocemos su trabajo y trabajamos en equipo, si confiamos en la soberanía de Dios y si le servimos con alegría, nos dice la palabra que el Señor llena de gozo nuestros corazones y realmente nos hace vivir una vida diferente por el poder de su Espíritu. Te animo a que puedas orar conmigo y vamos a estar presentando este tiempo en las manos del Señor. Y oro para que Dios te llene de gozo y de alegría y que estos principios de la palabra lo puedas estar internalizando y viviendo en tu propia vida. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos permitís compartir y gracias por esta hermosa palabra en la cual hoy hemos podido reflexionar. Gracias porque tú nos llamas y nos exhortas a vivir una vida gozosa. Más allá de los problemas y las dificultades que estemos atravesando, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Señor, ayúdanos a trabajar junto a otros, a no estar solos, a valorar al compañero, a la compañera, aquellos que tenemos a nuestro lado. Son dones de Dios que vos ponés cerca nuestro para que podamos apoyarnos y complementarnos. También te pedimos, Señor, que podamos confiar en tu gracia y en tu soberanía, sabiendo que tú haces cosas imposibles en las vidas de las personas y las circunstancias adversas y los problemas, Señor, tú tienes dominio y control de todas las cosas. Y ayúdanos, Señor, a servirte con gozo y con alegría, sirviendo también a aquellos que están en necesidad. Y como dice tu palabra, cuando tú vuelvas o cuando tú nos llames a tu presencia, podamos realmente presentar delante de ti frutos llenos de justicia que vienen por la fe en ti para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te animo a que puedas escuchar esta hermosa canción que vamos a estar compartiendo ahora para terminar. Si tenés necesidad de la palabra de Dios, tenemos Nuevo Testamento para ofrecerte. Dios te bendiga, queremos conocerte. Escribirnos al WhatsApp
que va a aparecer ahora en pantalla, porque deseamos realmente estar cerca de tu vida y acompañarte en este nuevo peregrinaje espiritual. Dios te bendiga.